este módulo como los retos de concreto, retos que se tienen en el presente y en el y sobre todo en el futuro, según lo que se está viendo. Como les digo, pensar en el futuro es complicado, no siempre es tan fácil. Siempre hay una incertidumbre ahí sobre lo que va a pasar. Tienen que pasar algunas cosas para que pase la solución A o para que pase B. Entonces es complicado. Hay algunas cosas que sí son más fáciles de determinar, ¿verdad? Sobre todo ahora que estamos en año de Mundial de Fútbol, pues hay unas cosas que sí, que efectivamente podemos predecir con cierta facilidad. No vayamos a ver a Guatemala jugar un mundial nunca. Creo que eso como que está fácil de determinar, de predecir, ¿verdad? Porque así como se ven las cosas, pues el futuro en ese aspecto está negro, ¿verdad? Entonces, hay cosas más fáciles de predecir, otras no tanto. Es una de esas en que hay un grado de incertidumbre bastante grande. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, hay indicios que nos dicen hacia dónde vamos y a veces el futuro lo encontramos en el pasado, precisamente. Hay obras arquitectónicas de la construcción en donde algunos tipos de cemento se han utilizado y como estas que vemos, el Panteón en Roma, pues es un ejemplo muy claro de cementos muy durables. Son obras que se construyeron hace mucho tiempo y que todavía permanecen y uno las puede ir a visitar y están ahí de pie. Y eso nos ha dado indicio de que estos materiales, como los que usaron los romanos, pues pueden soportar el paso del tiempo. ¿Y por qué no aprovechar lo que ellos utilizaron como ventaja para hacer nuestras construcciones, inclusive hoy en día? El Panteón de Roma, hablando de él, pues tiene varias cosas interesantes. Primero, la cúpula. La cúpula es la cúpula de concreto en masa más grande. A veces esa cúpula no está reforzada por acero, sino es concreto masivo y todavía está ahí. Hay algunos secretos en este concreto, ¿verdad? Hay un juego de concretos con agregados, con trozos de ladrillo y también una parte de la cúpula tiene concretos livianos también, de bajo peso que ayudan a aligerar la carga de la cúpula. Incluso esos bocados que se miran por la parte de abajo también ayudan a aliviar la carga. Y mucho de eso pues es lo que usamos hoy en día para construir. Ya en tiempos modernos, digamos, estamos hablando de unos 200 años, casi que el cemento Portland, los cementos modernos fueron, digamos, elaborados. La famosa patente del cemento Portland de 1824 que hizo el albañil inglés Astley, pues prácticamente ha marcado nuestra tecnología, porque la tecnología del cemento ha cambiado, pero en realidad los fundamentos siguen siendo básicamente los mismos. Obviamente no nos vamos a quedar en el pasado, pero esto sirve de soporte, ¿verdad? Es algo, una invención que tiene 200 años, que se sigue utilizando en cierta manera actualmente. No es ningún secreto las ventajas que tiene el cemento moderno, es que toma la forma recipiente que lo contiene, uno le puede dar la forma que quiere, como muestra pues estos barriles que originalmente, barriles de madera que albergaban whisky,
en donde se empezó a transportar el cemento. El cemento se hundió en el río, cerca de Londres, y pues todavía podemos ver la forma de estos barriles, que eran barriles de cemento. Desafortunadamente para aquellos que los fueron a sacar, pues ya no había nada de whisky ahí, sino era cemento el que estaba almacenado. Eso ha ido evolucionando con el tiempo. El siglo pasado, digamos más bien en el siglo XIX, a finales, también se empezó a trabajar una otra invención genial que vino a tomar la construcción como la conocemos hoy en día, y es el concreto armado. Ya no era solo el concreto, sino era hacer trabajar tanto la parte del concreto como la del acero para dar unas mejores prestaciones a una estructura. Entonces eso fue, estamos viendo una muestra de la primera casa de concreto reforzado que se hizo en América, que fue en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Y eso pues todavía es un monumento que uno puede visitar. Eso también marcó nuestro presente y marcó nuestro futuro, en realidad, porque en base a todas estas invenciones pues seguimos trabajando. Está también el desarrollo de los barrios, que también fue a finales del siglo XIX, una muestra del primer pavimento de concreto de América, que está todavía en operación, digamos, en Estados Unidos. Y vemos algunas cosas que pasaron hace 100 años, apenas hace 100 años, y pareciera que fueran de hoy en día. Si la foto no fuera, si la foto fuera un poco mejor y fuera colores y no en blanco y negro, cualquiera diría que es alguien que está construyendo una casa aquí a la vuelta de la esquina, porque es un sistema que para nosotros ya es muy familiar hoy en día, pero eso hace 100 años era una patente que puso nada más y nada menos que Tomás Alva Edison, de construir una casa fundida en una sola pieza, fundida con los moldes, fundida con concreto. Y él patentó el sistema y las fórmulas que utilizó para hacer ese concreto. Pero es muy claro si uno lo mira, sobre todo la fotografía de la derecha y el esquema que está arriba a la izquierda, que el sistema es muy parecido a lo que utilizamos hoy en día para la fundición de viviendas industrializadas en serie. O sea que lo que ha pasado anteriormente nos ha marcado, nos tiene donde estamos, y seguramente lo que ha pasado desde entonces para ahora está marcando lo que está pasando en el futuro. Solo una repetición de lo que ya hemos visto muchas veces: el concreto es el material más utilizado en el mundo, es el material hecho por el hombre más utilizado en el mundo. No es tampoco ningún secreto ya que sus características que lo han llevado a esa posición son por su resistencia. O sea, es un material resistente, es un material durable, o sea, que puede durar muchos años en operación, y también de relativo bajo costo. O sea, no hay otro material con ese costo que pueda cumplir con estas características de resistencia y durabilidad. Y entonces esas características nos han permitido construir obras maravillosas de todo tipo alrededor del mundo. Entonces, como introducción a este módulo, el decir que el futuro está en el pasado, pues no es ninguna mentira. O sea, eso ha ido evolucionando, no es obra de la casualidad que hoy en día estemos donde estamos, sino que es una evolución natural del desarrollo incluso de la mente humana, de la colaboración y por ende de los materiales, las soluciones para hacer obras cada vez más durables, más resistentes y más bellas. Incluso antes, hacer algo hermoso en concreto no se pensaba mucho, pero sí hay tantos ejemplos que eso tampoco ya es ningún secreto, que por concreto se pueden hacer cosas hermosas. Y resulta que los que nos enseñaron a diseñar en concreto ya se están muriendo. O sea, los libros, pues yo ya tengo
unos cuantos añitos de estar caminando por acá en este mundo. Y los que nos enseñaron, todavía podemos consultar los libros. Es famoso el libro de propiedades del concreto de Neil, por ejemplo, y todavía lo vamos a consultar porque tienen cosas que nos sirven a nosotros. El libro de Sandor Popovic o el de estructuras de concreto de Park y Powell, todavía son conceptos que utilizamos, que sin embargo ellos mismos ya han ido desapareciendo y necesitamos renovarnos y pensar en nuevas soluciones, en nuevas formas de ver las cosas, ¿verdad? Pero les digo, todavía son conceptos que muchos de ellos los manejamos como fundamentos. Pues Park mismo, que es el que creo que es el único que no se ha muerto, estuvo aquí en Guatemala alguna vez dando algún seminario sobre estructuras. Es un neozelandés que ellos tienen mucha experiencia en el tema de terremotos, que han sufrido al igual que nosotros los hemos sufrido acá. Pero digamos, este pasado nos ha servido de plataforma para ir desarrollándonos sobre estas bases bastante sólidas. Algunos conceptos pueden haber dado, pero y necesitamos también algunas revisiones, y de hecho se han hecho en concreto, sobre todo en instituciones como la ACI, el Instituto Americano del Concreto, o alguna institución europea, pues esto se revisa, ¿verdad? Y el futuro, pues obviamente, si está en el pasado, también está en el hoy, está en el presente, lo que está pasando hoy, o sea, obras maravillosas, cada vez más desafiantes, más imponentes y más hermosas a la vista, que al final de cuentas el hombre lo que necesita ver son cosas hermosas, ¿verdad? A la vista. Entonces, el concreto nos puede dar eso. Y sin embargo nos damos cuenta que el concreto tampoco es un material perfecto. O sea, quisiéramos que fuera perfecto, pero no lo es. Así como casi todo en la vida, no hay casi nada perfecto, ¿verdad? Entonces, el concreto tiene sus problemas. Puede fallar de muchas formas. Puede fallar desde antes de nacer, puede haber nacido muerto, porque el diseño de una estructura puede estar mal. Y desde que fue concebido mal, y podemos decir que nació para fallar, ¿verdad? Y otras son defectos en la construcción. Muchos de los defectos del concreto están en la fase constructiva, digamos. Es una fase que hay que cuidar mucho y en la que requerimos meternos más como profesionales, meternos en la construcción, porque la mayoría de defectos está en esa fase. El diseño de las estructuras puede ser lo mejor, puede ser perfecto casi, pero si la construcción no se hace como se debe ser, puede causar problemas, como estos que estamos viendo, ¿verdad? Son problemas actuales de concreto, de estructuras de concreto. Posiblemente el concreto es el menos culpable en estos defectos, pero son al final de cuentas estructuras en concreto que tenemos que cuidar. Eso es afuera de nuestro país y también adentro. Nosotros como guatemaltecos no podemos dejar de pensar que vivimos en un país de alta vulnerabilidad. Tenemos amenazas de desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes y muchas erupciones volcánicas, casi de todo. Entonces tenemos que estar más preparados que cualquier otro para que nuestras estructuras, y sobre todo las que tienen que ver con concreto, sean de las mejores. Desgraciadamente no siempre quedan bien por las razones que hablé anteriormente. Puede ser desde el diseño, puede ser en la fase constructiva o en la operación. Puede ser que el diseño y la construcción no hayan sido perfectos, pero la estructura se está usando para algo para lo que no fue diseñada, y eso pasa también. Entonces en la operación también hay algunos problemas que causan patologías y enfermedades en el concreto. Y les mencionaba yo la fase constructiva. O
sea, tenemos que vigilar muy bien cómo estamos construyendo las estructuras de concreto, porque hay muchas deficiencias aún ahí y tenemos que estar conscientes de que posiblemente no tenemos los mejores métodos y a veces los tenemos, pero alguna falta de supervisión o algún error inocente puede causar problemas. Entonces nos tenemos que preocupar también por nuestra mano de obra, por nuestros equipos, lo que vamos a utilizar para construir. Entonces, el material no es perfecto, o sea, es una maravilla, es el más utilizado porque es resistente, porque es durable, porque es de bajo costo en relación con otros materiales de construcción para dar esas mismas prestaciones. Y hoy en día, ya digamos, la percepción del concreto es que es un material pesado. Y si lo es pesado, es un material pesado. Estamos viendo sus lados, el lado oscuro del concreto es pesado, es frágil. Frágil es que cuando falla violentamente, o sea, no avisa. El concreto falla sin avisar y ese es un problema que hoy en día y se está dando y hay que atacarlo. Y tampoco se sigue como tan fácil de manejar. Entonces, todo lo que hacemos hoy en día para que el concreto sea un mejor material es tratar de atacar estas debilidades. El peso, la fragilidad y la dificultad de manejarlo. Entonces, creo que ahí empezamos a descubrir dónde están los retos que tenemos por delante. Cómo hacerlo más liviano, cómo hacerlo más dúctil, cómo hacerlo más fácil de manejar. Creo que ahí viene el secreto al hablar de concreto como material. Y a eso se le suman otro montón de elementos, porque ya no solo es el entorno que tenía Aspling, el albañil inglés, en 1824, sino ahora tenemos otras condicionantes que nos hacen que el reto sea aún más complicado. Y una de ellas, que tenemos que manejar, porque estamos conscientes de que no podemos utilizar lo que estamos, se acaban. O sea, y si queremos que las futuras generaciones tengan con qué vivir, tenemos que dejarles a ellos por lo menos la oportunidad de vivir bien como nosotros lo hacemos. Y ese es el tema de la sostenibilidad. O sea, también es un tema muy conocido ya, que ya se maneja el trípode de la sostenibilidad, los tres aspectos: social, económico y ambiental. ¿Verdad? Ese es otro componente que viene a entrar en la ecuación, que hace, como les decía, que el reto sea un poco más complicado. Y todo se trata al final de cuentas de hacer más con menos. El reto es hacer más con menos. Y eso es un tema bastante interesante. Digamos, a nivel de industria, pues se han estado haciendo esfuerzos, por ejemplo, en el tema del sector cemento, con el tiempo, las emisiones de CO2 al ambiente se han ido reduciendo paulatinamente a través de los años, como lo muestra la gráfica, desde los años de la década de los 80 hasta la fecha, pues se ha reducido en una buena cantidad. Por lo menos hablo de lo que es Guatemala, y creo que alrededor del mundo están las iniciativas para hacer lo mismo, reducir la emisión de CO2 al ambiente para contribuir precisamente a dejarles a las futuras generaciones una vida por lo menos igual a la que tenemos ahora, sino mejor. Entonces se habla mucho de este tema, de las 3 R's: reducir, reusar, reciclar. Son temas, digamos,
que escuchamos todos los días, como reducir, y efectivamente estábamos viendo en el tema de cemento, que reducir ha sido una de las misiones, reducir las emisiones es algo muy importante y se ha venido haciendo. Entonces, en esa parte estamos así, digamos, por el otro extremo, en lo que es el reciclar, todavía nos falta mucho, y hablo de reciclar concreto, por ejemplo, que es el material que estamos hablando. Todavía en nuestro país estamos muy atrasados en ese tema. En algunos países eso ya se maneja, pero sería ideal poder emisiones, reciclar concreto, sería fabuloso. Y la otra R es reutilizar. Y para eso las estructuras de concreto, digamos, las estructuras de concreto que son durables, pues posiblemente en lugar de pensar en demolerlas, poderles cambiar el uso, reutilizarlas, que es otra de los asuntos. Entonces, enfocándonos en las estructuras de concreto, creo que también podemos ayudar a reducir el impacto que tiene la producción de los materiales como el cemento y del concreto. Y ya pasando a edificios, ¿verdad? Resulta que finalmente pasamos el 90% de nuestra vida en edificios, ¿verdad? Entonces, es importante considerar eso, porque entonces a veces queremos atacar el tema de las emisiones en los materiales con los que se construye el edificio, pero es importante también tomar en consideración, ¿verdad?, que eso no se salga de nuestra cabeza, que la operación de esa vida útil de un edificio, digamos, durante 50 años, digamos, el 90% de las emisiones de CO2 viene de la operación del edificio. La energía que necesita, por ejemplo, la iluminación, el agua, la calefacción o el aire acondicionado, eso tiene mucho mayor impacto que con los materiales con los que fue construido. Obviamente eso no nos da excusa para no hacer nada. Nosotros ponemos nuestro esfuerzo en tratar de reducir lo que nos corresponde y para hacerlo mejor, y si podemos después reciclar ese material y volverlo a usar, pues mejor. Pero tampoco perder de vista que las emisiones, la mayoría están en la operación de un edificio. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy en día, entonces, el diseño de un edificio es importantísimo, porque del diseño va a depender el consumo de los energéticos que contribuyen a emitir gases de efecto invernadero que son indeseables. Entonces, si no se planifica bien un edificio, o sea, casi que desde que se concibe la idea de una edificación, se tiene que pensar en eso. ¿Cuánto vamos a gastar en su operación? Porque no queremos gastar lo menos posible en su operación. Entonces, ven cómo este aspecto también entra a jugar en la ecuación del reto que tenemos por delante. O sea, está bien, vamos a hacer un concreto más liviano, más útil y más manejable, digamos, más bonito, más resistente, más durable, más lo que sea. Pero si no nos preocupamos en para qué lo vamos a usar, qué estructura es la que ese concreto va a satisfacer, o va a ser parte de esa estructura, si no nos preocupamos que esa estructura esté diseñada para consumir lo menos posible durante su operación, entonces, pues está bien, hicimos un buen concreto, pero igual la contribución como que queda apachada por los gastos de la operación de un edificio. Entonces, en resumen de esta parte es que si se va a diseñar una estructura donde más se puede incluir para que sea sostenible
es desde la idealización, planificación y un poquito en su construcción, pero ya una vez se está construyendo y está el concepto definido, ya poco podemos hacer después. Si después le queremos abrir ventanas, si le queremos abrir iluminación y todo, pues ya no va a ser lo ideal, ¿verdad? Lo importante es concebirlo desde el inicio. Entonces, la industria del cemento, pues es un reto para nosotros promover este tipo de visión, de futuro, digamos, de visión de que las estructuras tienen que ser concebidas así, porque por mucho que los materiales sean conscientes, se fabriquen conscientes con el medio ambiente, la sostenibilidad, pues poco podrán hacer si la estructura en la que están funcionando pues no se idealizó bajo los conceptos de sostenibilidad. Ese es un tema. Aparte hay otros temas con los que hay que jugar, que son complicados. Digamos que conforme hemos ido avanzando en la humanidad, bueno, siempre hemos tenido conflictos, pero las edificaciones requieren también de que se tengan un grado de seguridad ante algunas otras eventualidades que no son el clima, no son terremotos, no son huracanes, no son erupciones de volcán, pero son de otro tipo. Entonces, creo que ese es otro factor más que se agrega a la ecuación. Digamos, no pareciera que lo tenemos tan fácil, porque tenemos muchos aspectos. Entonces, el reto precisamente está en esto que hemos estado viendo. Entonces, cuando pensamos en este tipo de ataques o de disturbios, pensamos, bueno, de repente, y que el concreto sea pesado tampoco es tanto problema. De repente, en algunas ocasiones hasta nos conviene por nuestra propia seguridad. Entonces, es algo que se tiene que ir trabajando. Lo cierto es que el futuro está también en el presente. Así como estaba en el pasado, está en el presente. Y cuando vemos el presente, tampoco nos podemos olvidar del pasado, porque a veces el presente se parece tanto al pasado, ¿verdad? Que no podemos desligar uno del otro. Pues es una cadena, y lo que estamos viviendo hoy será la base para lo que venga mañana. Y entonces, no podemos decir, bueno, lo que pasó fue malo porque no sirvió o porque no duró tanto. Al contrario, de repente hay ejemplos de estructuras que han durado mucho más de lo que duraría una estructura actual. Y vamos a otro tema. Estamos en la época de que todo lo queremos rápido, todo lo queremos más rápido que antes, no estamos dispuestos a esperar tanto por hacer una construcción. Si hay que colocar concreto, lo queremos abrir a la operación lo más pronto posible. No hay tiempo, no tenemos tiempo, y la mente humana siempre está creando cosas nuevas, y las estructuras que se imagina la mente humana son cada vez más complicadas. Entonces, es otra cuestión a tomar en consideración. Digamos, las estructuras son más complejas. Digamos, ya no es solo fundir columnas y vigas y losas, cimientos, sino qué tipo de vigas, qué forma van a tener, qué tan complicado va a ser fundir las formas, las estructuras de los edificios son cada vez más caprichosas y más complicadas de llenar los edificios cada vez más altos. Entonces creo que tenemos un gran reto. Y bueno, yo en mi caso soy ingeniero civil, y pues siempre hay algún tema ahí entre ingenieros y arquitectos que nos gusta manejar, pero sí es cierto, la mente humana, la arquitectura de los edificios se ha ido complicando cada vez más, y yo todo lo miro a algo como esto, que miran ustedes en su pantalla, ¿verdad? O sea, es un matrimonio, bueno, nosotros siempre quisiéramos que nuestro matrimonio fuera perfecto, ¿verdad? Y así debiera ser el matrimonio entre ingeniería y arquitectura, debería ser lo más perfecto. Y creo que así debiera ser. Si queremos que las cosas funcionen
y para que los retos que tenemos por delante sean más fáciles de alcanzar, el matrimonio tiene que ser entre ingeniería y arquitectura, debe ser perfecto, tal vez no tanto como en la fotografía, aunque a veces hay necesidad de utilizar la fuerza en algunos casos. Me refiero a la ingeniería y la arquitectura. Creo que los ingenieros nos sentimos un poco así en esta. La creatividad se ha soltado y eso es bueno, y nosotros tenemos que responder a esas demandas también. Entonces, la ecuación se está volviendo cada vez más grande, ¿verdad? Ya no solo es hacer el concreto más liviano, más resistente, más dúctil, sino que también hay que tomar en cuenta la construcción sostenible, el ambiente en el que nos violento, quizás en el que nos movemos, y la creatividad del hombre, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que manejar. Entonces, eso de que es pesado, es táctil y no tan fácil de manejar, que se vuelve más liviano, más dúctil, autocompactable, pues ya es una demanda real, actual. Entonces, es cómo respondemos a esta necesidad de hacer el concreto más manejable, más bonito, más fácil de trabajar. Pues creo que eso con estos otros elementos que lo rodean, ¿verdad? Posiblemente más resistentes, obviamente los concretos cada vez son más resistentes, más niveles en un edificio, más resistencia del concreto, más durable, posiblemente los concretos van a ser más costosos por metro cúbico. Hablando de eso no quiere decir que la estructura en total sea más cara, porque si usamos concretos más resistentes, de mucha resistencia, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 PSI de resistencia nos permitirá posiblemente reducir algunas dimensiones de elementos que reducen el costo del edificio. Entonces, que el costo del metro cúbico de concreto sea más alto no necesariamente significa que la estructura como tal sea más cara. Y en esa línea, pues, en nuestras empresas se han ido desarrollando nuevos productos pensando en esa evolución que se ha ido dando a través del tiempo. Y aquí pueden ustedes ver algunos de los productos lanzados por Mixto Listo el año pasado que tienen que ver con esto, ¿verdad? Uno de ellos, el concreto autocompactable, es el Self-Compact Deck, concreto que se coloca prácticamente solo, sin necesidad de vibración, me refiero a eso, casi nula vibración para colocarse, para que sea más fácil de colocar. También el concreto de alta resistencia, ya como parte del portafolio de productos de Mixto Listo, está el concreto de 8.000 PSI, que es una resistencia, digamos, un poco más alta de lo que normalmente se utiliza. Y el concreto impermeable, digamos, el concreto de baja permeabilidad, que es importante también en algunas obras hidráulicas. El concreto con color, que eso es para cuestiones arquitectónicas, como el tema que estamos manejando en este diplomado, pues obviamente es una necesidad también que se necesita cubrir. Y el concreto con fibras para pavimentos, digamos, esto es pensado especialmente para pavimentos de bajo volumen de tránsito, concretos con fibra que ayudan a mantener, inclusive a mejorar la tenacidad del concreto, hacerlo menos frágil, ¿verdad? Y eso permite que el concreto se pueda abrir más rápido y que tenga una resistencia a la tensión y sobre todo a la tenacidad mucho más alta. Por el otro lado, en el CID, en el Centro de Investigación y Desarrollo, se siguen haciendo estudios especiales de concretos, digamos, que se irán requiriendo en el futuro, pensando en todo esto que hemos visto como los retos del concreto, digamos, pensando en esa línea, se siguen trabajando en concretos de más resistencia aún, o sea, todavía de alta resistencia, de alto desempeño, los concretos con fibras se siguen trabajando porque es una manera de hacerlo al concreto un poco más útil
concretos autocompactables de mayor tenacidad, con módulos elásticos pues mejores que el concreto convencional. O sea, esos estudios se siguen haciendo, como por ejemplo el concreto solo por hablar de resistencia. Les mencionaba que en Mixto Listo, como parte de su portafolio, está, ya se encuentra el concreto de 8000 PSI. En el CID estamos trabajando mezclas que están por encima de los 12.000, inclusive 15.000, digamos, PSI de resistencia a 28 días, como este famoso banquito que hemos hecho en CETEC. Es un banco que tiene a lo sumo unos 2,5 centímetros de espesor. Ese banquito de concreto no tiene refuerzo de ningún tipo, no tiene ni siquiera fibra, sino es el puro concreto. Es una sección bastante delgada que permite soportar cargas, digamos, las normales para un banco, ¿verdad? Un banquito en el que uno se sienta en un parque, ¿verdad? Entonces, eso permite decir, bueno, sí podemos hacer concretos de más alta resistencia. Posiblemente para un banco uno dice, bueno, tal vez es demasiada resistencia, pero estamos pensando que ese concreto puede servir para un edificio de muchos niveles en los que podamos reducir las dimensiones de los elementos. Como por ejemplo, digamos, ¿qué pasa en una comparación? Tenemos un edificio que se va a hacer con acero. Están viendo ustedes aquí en la pantalla una pieza de acero. Es un elemento, una viga de acero que se necesita para construir una estructura y que tan solo pesa 110 kilos por metro cuadrado. Para una estructura similar, pero en concreto, necesitamos una pieza como la que está aquí a la derecha, que estamos hablando de 530 kilos por metro lineal, perdón. Una es 110 kilos por metro lineal y la otra 500. O sea, estamos hablando 5 veces el peso de una pieza comparable, para una estructura comparable entre el concreto y el acero. Entonces, ¿de qué se trata esto de los concretos de alta resistencia? Es de tratar de ir reduciendo, digamos, ya con un concreto preesforzado, ya podemos reducir las dimensiones de un elemento, digamos, ya en vez de que pese 500, va a pesar 460, que todavía es bastante a comparación de una pieza de acero. Pero si utilizamos un concreto de ultra alto desempeño, o sea, estamos hablando de resistencias de 20.000 PSI para arriba, pues es posible que hagamos piezas como la que se miran hasta la izquierda. Y si comparamos los dos elementos, el de acero y el de concreto de ultra alto desempeño, vemos que el peso de la pieza, en vez de ser de 110 kilos por metro lineal, ahora es de 140 kilos por metro lineal. Entonces ya la diferencia entre 140 y 110 ya casi no es nada. Si pensamos en un concreto convencional, donde el peso era de 500. Entonces, creo que para explicar bien el punto, digamos, los retos del concreto van en este sentido. Como en este ejemplo en particular es, digamos, tratarnos de parecer a piezas de acero que son más livianas, porque son más pequeñas, ¿verdad? Entonces, ese tema se entiende claramente que hacia eso vamos. Cuando lleguemos a eso, aquí en nuestro país, pues no sabemos, faltará todavía algo de tiempo, pero tenemos que estar preparados para cuando ese momento llegue. Digamos, una de las razones es, por ejemplo, uno de los temas es el aeropuerto. Vamos a ver un poco de eso. Entonces, pensando bien cómo será nuestro futuro, ¿verdad? ¿Cómo será nuestro futuro en Guatemala, digamos? En el CATUM 2032. Pues dice que en el 2032 vamos a ser 22 millones de personas, ¿verdad?
Entonces, ese ya nos da una indicación de que tenemos que estar preparados para recibir este número de personas. ¿Cómo nos vamos a mover? Si ya hoy en día cuesta moverse dentro de la ciudad de Guatemala, ¿cómo irá a ser en el año 2032? Seguiremos siendo jóvenes, somos un país joven, tenemos mucha juventud y lo seguiremos siendo. Le damos mucha juventud, eso es bueno. Otro cambio que va a haber para estos años es que Guatemala todavía, aún comparándolo con otros países de Latinoamérica, es un país que todavía su población rural es bastante alta. Digamos, ahorita andamos casi que como mitad, tal vez un poquito más de urbana allá, pero todavía somos uno de los países que tiene población rural todavía bastante alta. Pero en el 2032 eso va a cambiar, vamos a ser casi el 80% de población urbana. Y entonces eso también nos llama a pensar que tenemos que estar listos en nuestras ciudades para manejar esta cantidad de gente. Estamos hablando de una ciudad capital de Guatemala con 5 millones de habitantes, 5 nodos regionales, por lo menos de 1 millón de habitantes cada una o más, ¿verdad? Entonces, si nos cuesta movernos ahora en las ciudades, ¿cómo nos costará el siguiente? Entonces, tenemos que planificar, tenemos que estar listos. Vamos a tener estos retos y también tenemos que hacerlo de forma ordenada, de forma resiliente. Tenemos que estar listos a recuperarnos rápidamente. Debe ser incluyente y debe ser competitivo. Entonces, tenemos retos mucho más grandes que solo pensar en un concreto más liviano, más resistente. O sea, es cierto, tenemos que pensar en eso para estar preparados para esto que nos viene. Entonces, ¿qué será el mayor reto? Los materiales, tal vez no, ¿verdad? O sea, posiblemente ya cuando vemos en esa perspectiva, tal vez los materiales ya no van a ser, tal vez, lo más importante. Eso sí, los materiales tienen que estar listos. En la medida que tengamos mejores materiales, más modernos, con más tecnología, pues estamos más preparados para recibir el futuro. Ese será el reto de los procesos constructivos, cómo seguimos construyendo nuestro día. El reto será el negocio. ¿Cuál será el reto? El reto que nos espera por delante. ¿Será que es la forma de hacer las cosas, digamos? La visión a corto plazo a veces nos mata y tenemos que estar, pues creo que en eso estamos de acuerdo, que la visión que tenemos todavía en Guatemala es una visión de muy corto plazo. Tenemos que empezar a ver un poco más a largo plazo, ver el ciclo de vida de las estructuras, tal vez nuevas formas de hacer las cosas, alianzas público-privadas de las que se ha hablado tanto, cómo eso camina, ¿verdad? Procesos más transparentes. Estos últimos 2 años han sido una lucha con este tema y la tendremos que seguir promoviendo porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, como vamos viendo, tenemos unos retos mucho mayores que solo los materiales, ¿verdad? Promover también una sana competencia. ¿Qué va a pasar hablando de los sistemas constructivos? Por ejemplo, pavimentos, ¿qué va a pasar? Si estamos pensando en más largo plazo que en corto plazo, pues posiblemente la vida útil de los pavimentos va a empezar a demandarse más grande. O sea, en vez de ser de 20 años, va a pasar a ser de 40. En otros países ya son pavimentos casi para 100 años, ¿verdad? Entonces puede ser eso tiene que ir cambiando la visión para nosotros, pues posiblemente nosotros en lugar de hacer las juntas más separadas en los pavimentos, las hacemos más juntas y ese puede ser un problema para pavimentos naturales. Por ejemplo, en otros lugares hay pavimentos de refuerzo continuo, pavimentos de 40, 60 años, y como les digo, en algunos lugares ya se están pidiendo para vías muy importantes, pavimentos aún de más vida útil, ¿verdad?
En cuanto a pavimentos también de pavimentos prefabricados de más de 60 años. Entonces, hacia eso vamos caminando. ¿Cuándo llegaremos a ello acá? No sabemos, pero tenemos que estar preparados para esas tecnologías. Con los puentes igual. En Guatemala, pues estamos acostumbrados a los puentes reforzados, ¿verdad? Pero en el futuro es posible, sin el posible, creo que es una necesidad pensar en otro tipo de soluciones para puentes, ¿verdad? Puentes atirantados, postensados, una combinación de ellos como los extradorsales, etc. Y en los edificios, lo mismo, 5 millones de personas viviendo en la ciudad, y esto les hablaba del aeropuerto, porque posiblemente en Guatemala no tenemos edificios más altos. Bueno, el principal culpable es el aeropuerto, porque si no tuviéramos aeropuerto cerca, les aseguro que nuestros edificios ya serían de 40, 50 niveles, por lo menos, y eso va a llegar a pasar. Entonces, concretos de mayor resistencia nos ayudan a hacer edificios más altos. O sea, vamos a poder vivir en una ciudad de 5 millones de habitantes sin edificios, ¿verdad? Es difícil pensarlo. Entonces los edificios van a tener que ir creciendo y los diseños también. Hablamos de la relación, el matrimonio perfecto entre ingenieros y arquitectos. Los diseños son cada vez más atrevidos, menos columnas, más ventanas, elementos más esbeltos. Eso solo se puede lograr. O sea, pareciera que eso va en contra de la ley de la gravedad. O sea, aunque no hay eso de quitarle todo y hacer los elementos más pequeños, nos hacen pensar un poquito más, ¿verdad? Entonces tenemos que estar listos para esas soluciones. Algo que puede ayudar, por ejemplo, son los concretos de más alta resistencia. Pero los edificios de gran altura en el mundo son cada vez más en concreto o una solución mixta entre concreto y acero. O sea, eso no es ninguna casualidad, el concreto es un material muy bueno, pero estamos hablando de concretos de 20.000 PSI para arriba. Entonces, si queremos edificios altos con concreto, tenemos que mejorar y ir mejorando esa tecnología, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de todo, los edificios altos pues impresionan y todo, y sin embargo en las construcciones, por ejemplo, acá en Estados Unidos, es una época de Estados Unidos, las construcciones de 1 y 3 niveles siguen siendo el 90% de las construcciones. Entonces eso nos llama a algo. Tenemos que pensar en la vivienda. En la vivienda, pues, la vivienda unifamiliar de 1 o 2 niveles, y de repente también pensar en algunos edificios de 5 o 6 pisos también, ¿verdad? Entonces, el sistema de blocks sigue siendo el más utilizado aquí en nuestro país, ¿verdad? Y incluso es tan utilizado que se ha distorsionado, ¿verdad? O sea, se ha llegado a mal utilizar, pensando que es la solución para todo, y para un nivel, para 2 niveles o para 7 niveles, y no necesariamente. Entonces nuestras ciudades están creciendo para arriba de esta forma, y no estamos seguros cómo van a responder estas construcciones a la hora de un sismo, por ejemplo, o de algún tipo de desastre. Entonces tenemos que estar listos, porque creo que estamos mal utilizando algunos sistemas que nos dieron resultado en el pasado. O sea, las construcciones de bloque sí son mejores que las de adobe, obviamente, y eso lo pudimos comprobar en el terremoto del 76, hace tanto tiempo ya. Pero eso no quiere decir que las construcciones de bloque sirvan para edificios de cualquier tamaño, ni de cualquier forma, ni de cualquier tipología, ni diseño arquitectónico, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Lo siguiente, lo voy a pasar, bueno, lo voy a pasar esto también.
se puede regresar. Sí, donde están las viviendas. Sí, y démosle el siguiente. Digamos, solo para mostrarles, están viendo ahí, creo, el video de nuevas formas de hacer vivienda. Pues estamos acostumbrados acá a hacerlas de blog. También hacemos edificaciones de concreto fundido en la obra, donde va el concreto a las formaletas que ya están ubicadas, vivienda industrializada en serie, se van poniendo las formaletas y se va fundiendo eso. Eso para nosotros ya es normal, digamos, al estilo de, por simpático que parezca, al estilo de Thomas Alva Edison, ¿verdad? De hacer la fundición de una casa en el sitio, ¿verdad? Aquí estamos viendo ya otros conceptos, digamos, es una fábrica de casas en donde se hace la casa y luego se transporta la casa al sitio donde va a quedar definitivamente, ¿verdad? O sea, son otras formas. Posiblemente, pues sabemos que el problema de la vivienda no es necesariamente el sistema constructivo, ¿verdad? Hay otros temas involucrados. Los que trabajan en el tema de la vivienda saben que el tema de la vivienda tiene muchos eslabones. Y si uno de esos eslabones no funciona, pues no avanza. Y el sistema constructivo es apenas uno de los eslabones de toda la cadena. Y hay problemas de ordenamiento territorial, de propiedad de la tierra, de legislación sobre la tierra, problemas de financiamiento sobre todo. Hay problemas legales de licencias de construcción y sistemas constructivos. Está ahí metido en alguna parte del eslabón. Entonces puede ser que el sistema constructivo ya esté diseñado. De hecho, tenemos varios sistemas constructivos disponibles para utilizar, pero mientras esas otras cosas no se resuelvan, el tema de la vivienda no va a caminar. Creo que en este, no sé si tiene un movimiento, es solo ese sistema, el sistema que estábamos viendo, esta fábrica de casas, que ese es un proyecto en Perú, en donde se fabrican estas casas y lo que muestra esa gran anterior. Creo que ustedes sí lo pudieron ver en el mío, creo que no sale, pero solo es un ensayo del sistema, en una mesa vibratoria para probar sismo. Sí se está moviendo ahí, ¿verdad? Sí. En el mío también. Bueno, también se mueve, que ni me cuentan de que se estaban moviendo. Entonces, bueno, y así como ese hay otros, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Eso es lo que lo podemos hablar. Sí. Y, en fin, el problema de la vivienda es este. Dele otro más. Hasta llegar a eso. Entonces, sistemas constructivos hay muchos, hay de todo tipo. Creo que en este momento hay otros problemas que no han dejado liberar el tema de la producción de viviendas, sobre todo me refiero a vivienda de interés social o vivienda de bajo costo, que es donde más necesidad hay. Pues no es ningún secreto que tenemos un déficit de vivienda bastante alto, de más de 1,5 millones de viviendas, sumando el déficit cualitativo, que es cualitativo, habla de que hay una casa, pero en malísimas condiciones, entonces no es una vivienda adecuada para vivir. Y también está el déficit cuantitativo, que es un poco menor de los dos, que habla de que no hay casa, ¿verdad? Efectivamente se necesita una vivienda. Entonces, eso del déficit cualitativo pues es serio, ¿verdad? Y lo vemos acá, o sea, cuántas familias en Latinoamérica no cuentan con un techo para vivir o habitan en viviendas de mala calidad. Al decir viviendas de mala calidad me refiero al déficit cualitativo, ¿verdad? Que la calidad no es buena.
y que ni siquiera tienen casa es el déficit cuantitativo, ¿verdad? O sea, faltan casas. Y algunas hay que sustituirlas, ese es el cualitativo. Entonces, vemos que es un problema, no es exclusivo de Guatemala, sino de toda Latinoamérica. Muchos países del mundo tienen ese problema. O sea, es importante tener en cuenta esto porque es parte del reto. Si vamos a hacer, ¿cuántos? 22 millones de habitantes, 5 millones de habitantes en la capital, tenemos que resolver este montón de temas, ¿verdad? Otro tema importante son los pisos de tierra. Hay mucho, el porcentaje de pisos de tierra es bien alto, no solo en Guatemala, es en toda Latinoamérica que tenemos problemas. Y vemos diariamente imágenes como esta, digamos, eso es normal. En nuestro país es normal que el piso sea de tierra. Y eso, pues, trae muchos problemas, ¿verdad? Unos problemas de salud, inclusive, que tal vez es lo más penoso, digamos, que la salud de los guatemaltecos no puede ser buena porque el piso no es el adecuado, ¿verdad? Entonces tenemos tanto que trabajar, ¿verdad? Estuvimos durante la presentación hemos visto estructuras tan maravillosas, enormes, edificios el edificio más alto del mundo ya va a tener 1 kilómetro de altura, pues, o sea, estamos hablando que en el mundo del hombre es capaz de hacer edificios de 1 kilómetro. Y cuando eso era hasta una broma, cuando yo era cuando yo era chiquito y uno era alto, le decían a uno por molestar, le decían el kilómetro parado, ¿verdad? Porque uno era muy alto. Pues ese kilómetro parado ya es una realidad. O sea, ya están ahí edificios de 700, 800 metros, el kilómetro ahí va a estar. Y parece que la mente humana es tan creativa para hacer este tipo de obras y nosotros seguimos teniendo problemas como este, que no hemos podido resolver. A veces uno se siente mal, ¿verdad? Porque uno dice, pues es mi país y que muchas de las viviendas aún no tengan pisos de cemento o pisos de lo que sea, pero que no sean de tierra. Pues es algo penoso, ¿verdad? El hombre tiene capacidad. Entonces tenemos una de retos por delante bien impresionantes. O sea, ya lo de los materiales, como lo empezamos a ver al principio, como que se queda corto al decir, bueno, tenemos unos retos grandes, y eso también habla de que es un mar de oportunidades. O sea, tenemos muchas oportunidades por delante para avanzar. Entonces, la pregunta con la que nos quedamos en esta tarde para terminar es, ¿estamos preparados para el futuro? ¿Qué cree cada uno de ustedes que estamos preparados? Desde mi perspectiva, pues yo siento que nos falta bastante, pero eso sí es cierto. Tenemos las oportunidades, tenemos la creatividad, tenemos la capacidad, y creo que trabajando juntos en nuestras diferentes áreas a donde pertenecemos, creo que podemos hacer de nuestra Guatemala, de nuestro país, un lugar mejor, y por ende, con nuestro país, nuestra empresa también será mejor, y personalmente nosotros y nuestras familias también. Así que el futuro creo que es ahora. Nosotros, como vimos en la historia, lo que estamos viviendo ahorita no es producto de la casualidad, es producto de lo que pasó antes. Entonces, ¿por qué si queremos que en el 2032 nos vaya mejor, por qué no empezamos a hacer algo ya? Porque el futuro, ese 2032 está aquí, ahorita, hoy, ¿verdad? Entonces, eso de momento es lo que yo tengo para compartirles, y creo que hay algunas preguntas que ustedes, si tienen alguna, por favor, háganla, y con mucho gusto las podemos responder ahorita o en el futuro, en cualquier momento. Dice, para el concreto 8000 PSI, ¿cuál sería el asentamiento permisible?
¿Y las pruebas de calidad de concreto se realizan de la misma manera que los concretos convencionales? Sí, en concreto de 8000, aunque parezca, digamos, para nuestra realidad, parece ya una resistencia bastante alta, pero sigue siendo un concreto casi, solo por no decir, es un concreto especial, en el sentido de que sí es muchas PSI por arriba de lo que normalmente se despacha. Pero digamos que todavía entra en el rango de un concreto relativamente convencional. Entonces las pruebas que se hacen son prácticamente las mismas. En cuanto a resistencia, lo que puede pasar es que las máquinas que rompen los cilindros para probar la resistencia ya no tengan capacidad de romper el cilindro porque la resistencia es muy alta. Entonces, para este tipo de concretos con resistencias más altas, lo que se hace es entonces hacer cilindros más pequeños para que la máquina tenga capacidad de romperlos y poder monitorear. Ya estamos hablando de 8000, 10000 para arriba, pues ya no se pueden hacer cilindros de 6x12 porque la máquina normalmente ya no tiene la capacidad, pues hay que reducirlo. Tal vez ese es el único que, específicamente en este concreto de 8000, tal vez sería la prueba que cambiaría un poco. De ahí todas las demás siguen siendo las mismas. En cuanto al asentamiento, el asentamiento depende más de que este tipo de concreto 8000 puede ser de cualquier asentamiento. Puede ser un concreto, depende de qué tengamos para colocarlo. Si tenemos equipos suficientes para consolidar un concreto con bajo asentamiento, pues usamos un bajo asentamiento. Pero puede ser hasta concretos autocompactables. Eso quiere decir que puede tener, en vez de tener asentamiento, ya se puede medir. O sea, el asentamiento es tan alto que lo que se mide es la torta, se mide el pastel, el flujo, que se llama la prueba de flujo, que mide, digamos, 55 centímetros de ancho, 60, 65, depende. Yo creo que eso del asentamiento más depende de para qué queremos ese concreto 8000, en qué aplicación y cuáles son las circunstancias, qué elementos se va a hacer y con qué equipo contamos para colocarlo. ¿Se usarían cilindros de 4x8 para el concreto 8000 PSI o se modificaría la norma? No, la norma ya permite usar cilindros de 6x12 o de 4x8, o sea, la norma sí ya lo permite. Obviamente, como les decía al principio, las normas y las especificaciones y todo ha ido avanza año con año, se revisa eso y obviamente como el tema de los concretos de alta resistencia, pues ya es un tema común, entonces está disponible en la misma norma que dice que uno puede usar cilindros de 6x12 o de 4x8, porque precisamente porque ya en altas resistencias las máquinas que rompen los cilindros ya no son capaces con un cilindro normal de 6x12. Bueno, Sara, si quisiera saber cuál es la distancia máxima de corte en concreto cuando se funde un piso para un parqueo, para que este no se fisure por dilatación, ¿cuál es lo recomendado? Digamos que hay algunas reglas de dedo, digamos, para hacer los cortes. Digamos, si es un piso, como se dice, normalmente lo que más impacta, bueno, es la forma que va a tener y el espesor. Creo que el espesor en concreto busca ser cuadrado. El concreto busca ser cuadrado. Entonces, una de las reglas es que el largo de la losa de un corte, digamos, no sea más de 1,5 veces que el ancho. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? El largo no debe ser más de 1,5 veces que el ancho. Y lo otro es el espesor. Entonces, a cada cuánto lo corto. La regla de dedo es en unas 24 veces el espesor. Digamos, si mi espesor de piso tiene 10 centímetros, por hacerlo fácil, tiene 10 centímetros, 24 veces 10 es 240, o sea,
el corte lo debería hacer yo a los 2.40, digamos. Puede ser menos, puede ser más, 2.50 está bien, digamos, para redondear, pero digamos 24 veces el espesor y que la geometría de la losa no sea más de 1,5 de veces el largo que el ancho. Sí, cualquier otra consulta, por favor, con mucho gusto sientan en la libertad de hacérnosla llegar y con mucho gusto se las respondemos. Y yo les agradezco mucho su atención a esta presentación, a este módulo y los invitamos al próximo. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuándo es el próximo? ¿La otra semana? ¿Y miércoles de la otra semana? Sí. Okay. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.